compañía de Carlota Fernández, Carlotina, para Directo Asturias, de Hiking Asturias, que es que empezamos mes y ya saben lo que eso significa. Muy buenas tardes, Buenas Carlota. tardes, Diana. Buenas tardes a todos. ¿A que estamos a día 3? A día 3 de A día junio. 3 de Cambio de junio. propósito. Bueno, y ya recta para entrar en verano, que Sí. ya quedan, 18 días para estrenar verano. Pero bueno, a nosotros lo que más nos importa es que empezamos nuevo mes, Exacto. nuevo propósito, nuevos sorteos. Y bueno, vamos a recordar que mañana, además jueves, haremos el sorteo del mes de mayo, que tuvimos ahí a la gente haciendo un montón de rutas con cascadas. Y este mes tenemos un propósito que, a ver, sin desmerecer las cascadas ni ningún otro propósito que tengamos mensualmente, pero a mí este en particular me parece espectacular, porque nos vamos a introducir totalmente dentro de la roca de las montañas, porque tenemos que descubrir una ruta por desfiladeros. Guau. Y en Asturias tenemos muchos desfiladeros. Siempre son impresionantes los Impresionantes. desfiladeros. A ver, el relieve abrupto que tiene Asturias es un entorno ideal para tener unos desfiladeros con unas, como yo llamo, unas grietas muy profundas de hasta los 2.000 metros, porque este terreno que tenemos tan elevado y tan cercano al mar hace que los ríos, en busca de su destino principal, que es ese río que tiene que desembocar en el mar, pues ejerzan toda su fuerza erosiva con gran fuerza, por decirlo así, porque claro, tú date cuenta que tienen que llegar desde alturas de 2.000 metros hasta el nivel del mar, claro, en muy poco espacio, ¿vale? Porque lo bueno que tenemos en Asturias, o una de las características, es que tenemos montañas muy altas, muy cercanas al mar. Sí. Entonces, esos ríos, con esa fuerza que tienen erosiva, sobre todo sobre la roca caliza, que gran parte del territorio de Asturias tiene esa particularidad, esa roca que es muy disoluble, ¿no? Por ese proceso kárstico del agua que se vuelve un poco alcalina, pues hace que tengamos estos desfiladeros creados por los ríos milímetro a milímetro a lo largo de millones y millones de años. Esculpiendo ahí. Esculpiendo, Qué y que maravilla. ahí siguen. Exacto. ¿Vale? Nosotros no lo notamos porque, claro, es un proceso que va muy lento, pero date cuenta que esto viene de millones y millones de años atrás, cuando la formación de todo. Y qué bonito es, sobre todo cuando vas con alguien que sabe ver a veces distintas capas del terreno y ver, de alguna manera, ver sin ver ese Sí. trabajo de esculpido, ¿no? Decimos, pues fíjate. Totalmente. Hasta A mí, dónde yo por llegamos. ejemplo, cuando me acuerdo cuando en el instituto, a mí me encantaba la geología. Y mira, es una cosa que tienes ahí un poco pues como la espinita esa, porque siempre me encantaba, se me daba genial. También es verdad que teníamos un profesor que lo explicaba muy Eso. bien, que eso influye Lo cambia muchísimo. todo. Influye mucho el profesor que tengas de cómo te explica una asignatura, a que te guste o no. Una de dos, o lo llevas metido en las venas a saco, Sí. ¿vale? O si no, influye muchísimo. Y yo tuve la suerte de tener un profesor magnífico en geología en el Instituto de Luanco, y la verdad que a día de hoy, que vas por esos sitios, lo que tú dices, y qué bonito sería reconocer todo, reconocer esos procesos por los que fue pasando, ¿vale? La roca y esas huellas que va dejando, que si no eres un poco sabido en materia, pues no te das cuenta. Entonces, bueno, si puedes Exacto. hacer la ruta, como bien dices, y da la suerte que te acompaña alguien que sepa, pues muchísimo mejor. Pues sí. Y investigando un poco sobre desfiladeros, conocemos muchísimos desfiladeros muy conocidos, pero os tengo que recomendar un libro porque yo lo descubrí ahora y a mí me encantó, ¿vale? Porque nos hace un inventario de casi 300 desfiladeros que hay en Asturias. Y te iba a preguntar, digo, bueno, con las cascadas había muchísimas, con las sierras Pues, ya ni te cuento. Y desfiladeros no sé, porque me imaginaba yo que habría menos. Pues 300, Fíjate. ¿vale? Un inventario que me parece que está espectacular. El autor se llama Bernardo Canga, el libro es Guía de los Desfiladeros
desfiladeros y foces de Asturias, y dentro del libro vamos a encontrar un listado con casi 300 desfiladeros. La mayoría son totalmente desconocidos, solo conocidos por los pastores de la zona, por montañeros que recorren esa zona y son muy expertos, y nos va diferenciando por la zona, como muchos libros de montaña, pues divide Asturias en 3 partes: en la zona oriental, en la central y en la occidental. Y en cada parte nos va a dar el nombre del desfiladero, una pequeña descripción y dónde se localiza. Entonces, yo recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo si le gusta este tema, porque me parece fantástico. Muchas veces cuando vamos de ruta, yo soy de las que en ese momento intento investigar un poco de la ruta, pero sobre todo luego, cuando la preparo para subir a las redes sociales, cuando la preparo para subir a Wikiloc o para el blog, sí que ahí me preocupo más exhaustivamente de buscar los nombres a todo, porque absolutamente todo tiene nombre. Los collados, los puentes, los rasarroyos, a veces, todos. Encontrarás dificultad para encontrar, porque claro, habrá cosas que... Vale, hay veces que te basas ya, pues si no lo encuentras directamente por internet, porque ahora mismo es lo más fácil de lo que tiramos todos, ¿vale? Pues ya te vas a libros, y si no, pues te vas al mapa de IGN, ¿vale? Que al final es el que más, por decirlo así, nombres tiene, más detalles puedes encontrar. Pero sí, yo intento cuando voy de ruta saber pues cómo se llama el collado por lo que hemos pasado, el puente, la curva, la majada, absolutamente todas las montañas, y todo tiene nombre. Y hay muchas veces pues que te puedes encontrar pues con pequeños desfiladeros, foces, barrancos, gargantas, que en ese momento tú no sabías que estaban ahí. Bueno, pues en este libro te lo detalla todo. Y una cosa que también me llama la atención del libro es que nos habla del vocabulario que tenemos en Asturias para definirnos a este fenómeno, ¿vale? A estas grietas. Y nos da hasta 9 definiciones. Anda. ¿Vale? Nosotros, yo creo que vamos a basarnos un poco en las 3 principales, ¿vale? Para no leerlas todas, pero sí es verdad que me llamó la atención, por ejemplo, la primera que dice es desfiladero, ¿vale? El desfiladero es el paso estrecho y escarpado que forman los ríos al pasar entre las montañas. Dicho así, haces tú, pues sí, perfecto. Bueno, pues añade un dato más, que es que en la antigüedad se denominaba así al paso estrecho por donde las tropas de los ejércitos tenían que pasar desfilando. Anda. Pues sí. Fíjate. Y te lo deja ahí como diciendo, anda, mira, desfiladero, y luego si lo piensas, pues bueno, tiene su lógica. Mira tú. Luego tenemos la garganta. La garganta lo define como una estrechadura mucho más pronunciada en una montaña o en un río. Y luego tenemos la foz, que aquí tenemos tantas foces, que es una angostura en un valle o en un río generalmente más pequeño que el desfiladero. Y las foces es la sucesión de varias de estas pequeñas angosturas. Entonces, aunque todo sea lo mismo, cada una tiene como una definición más específica. Y luego continúa pues con cañada, con quebrada, barranco, canal, estrechura y canga. Un montón de definiciones que en el fondo vienen todas a referirse un poco a lo mismo, pero cada una con su particularidad. Y que todas ellas explican por qué a los romanos les costó tanto conquistarnos. ¿Para qué demonios les valía un ejército tan grande si tenían que pasar por esas calellas y esas angosturas, verdad, Carlos? Pues nada, pues por eso teníamos aquí todo ventajas. Todo ventajas. Y para lo que nos sirvió, mira qué bien. Sí, en fin. Bueno. Y bueno, y el libro, aparte de todo esto, luego también te indica algunas rutas, rutas muy conocidas como los Arrudos, como las foces del Pino, las foces del Pendón, las foces del Yaímo, que en el fondo es el desfiladero del Alba, ¿vale? Aquí lo explica, ¿vale? Que en el fondo, ahora mismo todo el mundo lo conoce como el desfiladero del Alba, pero en el fondo son las foces del Yaímo. Anda, nunca lo había escuchado, fíjate. Ya hablaremos de ello a lo largo del mes, que tenemos un montón de mes por delante para hablar de este tema. Pero yo quería hablar pues de el desfiladero, por decirlo así, o la gran ruta más conocidísima que podemos tener a nivel, yo creo que nacional e internacional, que ¿cuál crees que es? ¿El que compartimos con León? Pues sí. El Cares. El Cares. Vale, vamos a empezar el mes hablando de la fantástica ruta tan fantástica que tenemos como es la ruta del Cares. Espectacular. Que es brutal, de
poner los pelos de punta y normal que la hayan definido como la garganta divina. Y lo ideal además es que te puedan dejar en un punto y recogerte en el otro, o sea, que te puedan dejar en Caín y que te recojan en Poncebos, por poner un ejemplo, es lo ideal para poder recorrerlo entero. A ver, la ruta entera, ¿vale? Porque vamos a hablar de que el río Cares, vamos a contar un poquito, ¿vale? Para que la gente nosotros aquí ya hubo un programa que hablamos un poquito de los picos de Europa, ¿vale? Y un poco para que la gente se dé cuenta de que los picos de Europa son 3 macizos, occidental, central y el oriental, y el Cares divide el macizo occidental del macizo oriental, del central. O el Cornión de los Urrieles, ¿vale? Las dos definiciones que tiene. Entonces, el Cares, empieza, por decirlo así, cuando adquiere el nombre de Cares, de río Cares, en Posada de Valdeón. Que en el fondo ahí es cuando coge el agua de varios arroyos que nacen todos en el Valle de Valdeón, y a partir de Posada de Valdeón es cuando se denomina pues río Cares. Tiene unos 59 kilómetros de longitud, hasta que pues se une con el Deva a la altura de Panes, y ya juntitos pues van hasta la ría de Tina Mayor y ya llegan al mar. Yo es que cada vez que alguien habla de algo de Deva sonrío. No me ven porque estoy en la radio, pero es que me hace mucha ilusión siempre, y a mi hija también, porque siempre dice, es que nunca encuentro merchandising con mi nombre. Es que tu hija se llama Deva. Claro, ay, Diana, que no lo sabía. Pero Deva, claro, porque ay, me encanta. Somos muy religiosos, y entonces la diosa Deva, por supuesto. Ay. Entonces, claro, ya se frustra, ¿no? Porque hay nombres súper originales, digamos. El mío nunca está, y yo, hay que saber buscar, porque en Asturias y en Cantabria pues tenemos un río súper importante que es el río Deva. Exacto. Que vamos, delimita ahí, además sirve de frontera natural con Asturias y con Cantabria. Eso. Así que más importante. Bueno, y un apunte, es que si no lo digo me va a reñir. Y el chorrinín que cae de Covadonga, que luego se cristianizó y se le llama el orandi, pero ese chorrín viene del Deva también. Y es que yo lo tengo que decir porque pues no quiero movida, Carlota. Pues nada, no. Bien dicho, bien puntualizado. Sí. Además son datos que a lo mejor la gente no sabe, así que bueno, mira. Y Deva es con V, ¿eh? Vamos a puntualizar también, porque nuestros vecinos vascos, allí Deva es con B. No. Es otra Deva. Aquí nosotros, con v, la Deva con V. Así que bueno. Pues nada, pues un saludo. Momento Deva. Mamá Osa. A Osita Deva. A Osita Deva. Guiño hecho. Eso, guiño. Pues sí, nuestro fantástico río Cares, que desemboca en el Deva. No desemboca en el mar, y juntitos ya se llevan para Tina Mayor y ahí al Cantábrico. De estos 54 kilómetros más o menos, pues unos 19 pertenecen a León, el resto pertenecen a Asturias, y la ruta en sí, de la ruta del Cares como conocida, realmente va desde Posada de Valdeón hasta Poncebos. De Posada de Valdeón, eso es. No de Caín. De Posada de Valdeón a Poncebos estamos hablando de 21 kilómetros. Entonces, son 21 kilómetros. Si la haces en ese sentido, desde Posada de Valdeón hasta Poncebos... la peor parte para el final. Vale. Estamos hablando de casi 900 de desnivel negativo. ¿Vale? Negativo, y de unos 160 positivos, porque realmente tú cuando empiezas en Posada de Valdeón a unos 900 metros aproximadamente, vas descendiendo, ¿vale? Vas descendiendo, pasando por el Mirador del Pombo, por el Chosco Los Lobos, y bueno, y hasta que llegas a Caín, más o menos, es casi todo en descenso, o luego ya empiezas a llanear. Y a partir que pasas Caín, es verdad que sigues llaneando, llega un momento que subes hasta los Collaos, pero desde los Collaos hasta Poncebos tienes un desnivel negativo, pues, y además es el terreno, por decirlo así, un poco más... rocoso, porque ya no es tan... más piedrina suelta. Más piedra suelta, ya además está súper pulida, hay tramos en los que está muy pulida, y bueno, puede ser a lo mejor lo que después de haber caminado, pues imagínate, ¿vale? Porque estamos hablando más o menos de los últimos 3 kilómetros. 3 kilómetros en descenso. Es lo que le llaman la puntilla. Sí, ¿no? Y claro, ¿tú qué harías? Pero yo la hice en esa dirección. Es decir, arranqué en León, digamos, acabé en Asturias.
quizá, ¿qué es mejor? ¿Tú cómo la recomiendas? Porque es verdad que la puntilla al principio igual te machaca. A ver, el tema es que para hacerla en este sentido, ¿vale? Y hacer la ruta del Cares completa es imprescindible, así que sí que no queda otra. O sea, si no queda otra, ¿vale? Porque si no estamos hablando de 42 kilómetros y prácticamente es inviable, ¿vale? Hacerlo en un día. Entonces, sí que es verdad que ahí no te queda otra que tener un punto de recogida en el tal. Normalmente los grupos de montaña suelen organizar, casi todos los grupos de montaña suelen tener una salida al año a hacer esta ruta. Y normalmente te puedes apuntar, aunque tú no pertenezcas al grupo de montaña, si tú buscas un grupo de montaña que tenga esta salida, les llamas, oye, me gustaría hacer la ruta, tienes que pagar un poquito más extra por el tema del transporte. ¿Vale? Porque, a ver, el transporte normalmente en los grupos de montaña se paga, ¿vale? Claro. No solamente tú pagas la cuota por el grupo de montaña y ya está. Si te quieres unir, tienes que pagar el transporte, siempre te sale un poco más barato si eres del grupo a no serlo, pero nosotros nos apuntamos. Nosotros, a través de los compañeros de Chus del trabajo, pues que tienen un grupito así como muy montañero también y alguna vez hacen alguna salida, pues nos avisó un chico y nos dijo, oye, que el grupo de montaña al que él pertenece, que es de Pola de Siero, tal día tienen organizado el Cares. Entonces, pues nos fuimos junto con el grupo de montaña y unos cuantos amigos más de Chus del trabajo, y es la única manera de poder hacerla en un solo día y entera del tirón, ¿vale? Porque luego había gente que dice, bueno, que nos lleven, dejamos el coche. No, o sea, olvídate, es que estamos hablando de que desde Posada de Valdeón hasta Poncebos el autobús le lleva prácticamente, imagínate las Lleva muchísimo. Es que es un rodeo. No sé si son, a ver, no lo sé, pero 3 horas, ponte, o no te lo sé decir ahora mismo porque no lo miré, pero puede ser muchísimo, porque el rodeo que tiene que dar es impresionante. Entonces, para mí, a ver, lo ideal sería hacerla así, ¿vale? Porque te conoces la ruta entera. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente, cuando hace la ruta desde el lado de Asturias, hace solamente la mitad y va desde Poncebos a Caín, ida y vuelta. ¿Vale? Entonces, ese desnivel negativo que estábamos hablando, te lo coges al principio de desnivel positivo, nada más empezar. Exacto. ¿Vale? Los 3 primeros kilómetros son a más de 100 de desnivel por kilómetro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente va a la ruta del Cares pensando que es totalmente llana, que, bueno, y luego está el peligro de que siempre va gente que piensa que es un paseo, ¿vale? Estamos hablando de alta montaña, estamos hablando de los picos de Europa, estamos hablando de un sendero que es estrecho, que un nivel de estrechadura tan grande que te pueden caer rocas del propio, no solamente de los animales que estén pastando por la zona, sino del propio entorno, desgaste, ¿vale? Desgaste del tiempo que se van y de repente... ¿Vale? Pues porque la naturaleza, aunque sea roca, pues tiene vida y te pueden caer piedras. Hay que ir muy arrimado por decirlo así, a la pared de la montaña. Nunca ir pegado al lado del precipicio. Llevar calzado adecuado, llevar bastones. Y es que te encuentras un poco con todo. De gente de chanclas. Hay gente que la hace corriendo. A mí la gente que la hace corriendo me parece un peligro, ¿vale? Me pone nerviosa, pero bueno, eso ya, si ellos lo quieren hacer corriendo y van con su propia responsabilidad, pues mira. Pero llamamiento a la responsabilidad también. Es que hay mucha gente. Lo digo por pues estas ideas peregrinas de lanzar piedras y tal. A ver, llamamiento a la responsabilidad, por favor, en todas las rutas en general, en los desfiladeros en particular, por favor. Sí, porque es que creo que, no sé si fue en el Cares o en algún otro sitio, no salió hace que mucho. Se veía a alguien como lanzaba. Exacto, justo en ello estaba pensando, y a ver, poquito de sentido común. Sentido común, pero hay veces que falta mucho, Diana, en general, no solamente en el senderismo, en todos los sitios, y a mí me parece algo fundamental. Tendría que ser una asignatura más. Sentido común, porque es algo muy básico, pero le falta a mucha gente. Pues sí. Y en la montaña y en el senderismo no te quiero ni contar. Sí. Muchas veces me lo pregunto yo, ¿habréis visto, vosotros que os movéis tanto por la montaña, conductas que os hayan chocado, o esto de, pues quiero hacerme un selfie imposible, cosas así? ¿Eso os cuadró alguna vez? Muchas veces, supongo. A ver, lo de los selfies imposibles, pues a lo mejor no vi tantos,
pero bueno, conductas inadecuadas y bueno, y con animalinos, vale, no tal, pero que al final haces tú, a ver, los animales está genial, pero no vayas a por ellos. Exacto. Vale, no vayas, déjalos, están libres, están pastando, no los molestes, es más, intenta, si puedes, rodéalos un poco, ¿vale? Sin alejarte mucho, tal, pero intenta rodearlos, pero Deja bueno, que sean ellos los que decidan. pero ya más que la inconsciencia de ver a la gente poco preparada en lugares en los que haces tú, por favor, vale, que no estamos haciendo, yo qué sé, pues un paseo por la playa. ¿Vale? Estamos en alta montaña y hay que tener unos mínimos no sé, de preparación y de equipamiento, por decirlo así. No te puedes meter en los picos de Europa con un botellín de agua de 50 y sin GPS y sin mapa y sin una mochila y sin ropa de abrigo y sin un botiquín. ¿Vale? Lo mínimo, ¿vale? Por decirlo así, no, tienes que ir con una preparación y si no lo usas y vuelve todo contigo a la mochila, pues genial, mejor. Vale, ahí te queda, mira, pues ahí tal, pero sí hay mucha inconsciencia. Y en la ruta del Cares es una de ellas, es una ruta que es tan conocidísima y que va tanta gente. Claro. Que hay que tener... parece que no hay el concepto de que es una ruta de montaña, que parece que es un paseo turístico. No olvidemos dónde estamos. Y por eso te digo, lo ideal sería pues que si la quieres hacer entera, unirte a un grupo de montaña, ¿vale? Porque bueno, lo suelen organizar. Cualquier grupo de montaña de Asturias, yo creo que es raro que no haga una ruta del Cares al año, igual que la del Urriello. Yo creo que son como las dos míticas que suelen hacer todos los años. Y si no, pues tienes la opción de empezar en Poncebos y hacer el tramo de Poncebos-Caín, ida y vuelta, que te vienen a salir también unos 24 kilómetros casi. ¿Qué pasa? Que el desnivel positivo lo vas a tener todo al principio. Al principio, sí. ¿Vale? Pero también vas a tenerlo al final, ¿vale? De la otra forma, bueno, pues te libras uno de los desniveles. Otra cosa muy importante es que la gente tiene que madrugar, ¿vale? Para poder hacer la ruta. Los aparcamientos en Poncebos, ¿vale? Se llenan muchísimo. Es verdad que desde Arenas hay lanzaderas para el autobús, pero yo soy de las que digo siempre madrugar mucho. Además, ahora que los días a las 6:30 es de día, ¿vale? Madruga. Te vas a evitar el calor sofocante. Sí. Te vas a evitar tener problema para aparcar. Y te vas a evitar la masificación de gente y vas a poder hacer la ruta más tranquilamente y con menos gente. Y si no, pues bueno, pues tienes la lanzadera desde Arenas. Pero antes de hablar un poquito más, sí es verdad que investigando un poquito de la ruta del Cares, claro, antes esto no existía. La ruta del Cares, este sendero que todos conocemos, no nació de la nada. ¿Vale? Esto se crea principalmente la empresa de Electra de Viesgo, pues que quiso aprovechar la fuerza del Cares para montar una hidroeléctrica, ¿vale? Y entonces en el año 1916 empiezan las obras. Fíjate. Empiezan las obras de esta hidroeléctrica y claro, lo que cuentan un poco en los libros que lees es que los archivos de esta empresa pues cuentan un poco cómo lo difícil que fue hacerlo todo. Date cuenta, ellos cuentan que los sacos con el material de cemento y de toda la construcción que se necesitaba llegaban a León. De León, ¿vale? Tenían en carros con bueyes que llevarlos hasta Posada de Valdeón. Madre mía. En Posada de Valdeón aquello se estrecha tanto que ya pasaba a ser las propias mulas o los propios obreros los que cargaban con los sacos de cemento, ¿vale? A través de esta estrechadura para poder ir abriendo paso y formar la canal de hidroeléctrica. Cuentan, ¿vale? Que los propios obreros, ¿vale? Pues tenían que talar los propios árboles que encontraban para hacer pasos, para meter tablones en las grietas, para poder ir pasando con los animales, con el material. Y bueno, no me parece que en el fondo se haya tardado porque se inauguró en 2021, 4 años después. Para todo, la gente que conoce el Cares y se hace una idea de todo lo que hay ahí, pues bueno, y de aquella estamos hablando en el año 1916. Fíjate, si pensamos en el lugar, en los que conocemos la zona,
Y en las condiciones laborales de 1916 es que es épico prácticamente haber llevado a cabo esa infraestructura. Pues sí, cuando terminó, pues yo lo que leí, ¿vale? Porque todo esto pues es a base de leer y de intentar informarte, pues se consideró pues la red eléctrica más importante en ese momento de España. Fíjate. Una obra de unas magnitudes muy grandes pero cuando se acabó en 1921 realmente tampoco es como la senda que conocemos ahora, ¿vale? Allí había una senda antigua que llaman, muy estrechita, de unos 50 centímetros. No fue hasta los años 1945, entre el 45 y el 50, cuando se amplió la senda y es la que conocemos ahora, para el mantenimiento de la central. Entonces ahí ya fue cuando se ensanchó el camino, se hicieron pues todas las puentes, todos los túneles que conocemos ahora que salen de Caín, todas esas voladuras. Pues en el año 45 a 50 más o menos es cuando se creó realmente la ruta tal como la conocemos ahora mismo, ¿vale? Pero todo esto empezó en el año 1916. Madre. Antes no había absolutamente nada, aquello era pues vida, lo sigue siendo, ¿vale? Salvaje total, sí. O sea, natural. Impresionante. A ver, no sé, a mí me pone los pelos de punta cada vez que pasas por allí. Luego pues los puentes se fueron cambiando. Al principio pues eran puentes de madera, ahora ya son metálicos y bueno, poco a poco pues sí, hay gente que le da un poco de... Sí. A ver, no es una ruta apta para todo el mundo. No, realmente, a ver, a mí me pareció espectacular, pero es verdad que pues es una ruta a la que, pues a partir de cierta edad, eso para empezar. A ver, es una ruta larga, ¿vale? Hay que contar, independientemente que la hagas entera o hagas solamente desde Poncebos a Caín, ida y vuelta, estás hablando de más de 20 kilómetros. Es una ruta larga. Si no estás acostumbrado a caminar 20 kilómetros, vas a acabar agotado, ¿vale? Y el problema es que la tienes que acabar sí o sí. Allí allí no va un taxi, ni va nadie. El bajón a medio camino. No, te tiene que... Exacto. Sí o sí. Hay que ir preparado, hay que llevar comida, hay que llevar agua y luego que, no es que tenga unos desniveles muy grandes, pero lo que hablábamos de ese tramo final, ya sea al final, te toca al principio o si la haces ida y vuelta, tanto para arriba como para abajo, pues te puedes llegar a decir, madre mía, que se acabe ya porque no puedo más. Entonces no es una ruta fácil y para todo el mundo. Y luego que hay puntos de vértigo pues muy, muy salvajes, ¿vale? Sí. ¿Vale? Y porque no hay protecciones, no hay ningún tipo de protección, ¿vale? Entonces hay que ir con cuidado porque un tropezón, por lo que sea, ¿vale? Sí. No se sabe dónde se va a acabar. Exacto. ¿Y qué más? Vale, durante todo este mes tenemos para hacer desfiladeros. Nos sirve cualquier tipo de desfiladero. Ya estábamos hablando que hay hasta 300. Este es el colofón, ¿vale? Pero a lo largo del mes hablaremos de un montón de ellos. Lo que hablábamos del desfiladero del Alba, que realmente pues es un nombre que fue cogiendo con el tiempo, pero son las foces del Yaímo, pues los Arrudos, la senda del Cartero, madre mía, ese desfiladero de los Bellos por donde tenía que subir aquel cartero para llevar... es increíble. ¿Conoces la ruta del... los Bellos? No, la senda del Cartero, que está por ahí por el desfiladero de los Bellos. No la hice. No la hice. Bueno, a ver, sé que existe, pero tiene unas cadenas donde te puedes ir agarrando, ¿vale? Porque en el fondo hay muchos de estos desfiladeros que pasan por sedos, que los sedos es el camino tallado en la roca, pero que estamos hablando de un camino tallado en la roca de 30, 50 centímetros, ¿vale? Y que lo demás es caída libre. Entonces, en muchos de estos sedos es verdad que sí que te encuentras con cadenas de apoyo, con cuerdas, pero que siempre tienes que ir con mucho ojo, porque todo esto necesita un mantenimiento y, ¿vale? Te sirve como quitamiedos, ¿vale? Y como para darte a ti más seguridad. Algo psicológico también. Pero siempre hay que ir con mucho cuidado porque en una de estas hay un enganche por lo que sea que no está bien y no nos podemos, no podemos dejar todo el 100% a la ayuda de la cadena o del cable que encontremos en ese momento. El reto de este mes es interesante, sí, ciertamente. Sí,
espera. Bueno, y los regalos, que no hablamos de ellos, de los sorteos. Cuéntanos. Bueno, pues me encantan. Además, hoy íbamos a hablar por teléfono con él y me dijo: Carlota, cambio de idea, me acerco hasta Gijón y así voy contigo al estudio y lo cuento allí, porque viene desde San Tirso de Abres. Anda. Sí, igual lo conoces, Ciento Volando, Miguel, una empresa de canoas. No a él, sí a la empresa, sí. ¿Vale? Y nos regala una ruta en canoa por el río Eo con visitas a cuevas y calas. Uy, qué bien. Yo vi algún vídeo, ¿vale? Fíjate. Y además dice él que son calas escondidas, calas ahí, pequeñitas cuevas. Buah, brutal, eso brutal. Me parece un gran premio al esfuerzo por irte por algunos desfiladeros, pues, que igual lo pasas un poquito mal, luego te relajas en una cala y... ¡Ay, qué bonito! Me encanta este. Es precioso. Bueno, pues Miguel estará a lo largo del mes con nosotros, me dijo, porque le dije yo: Miguel, ya sé que estás un poco lejos y tal. Me dice: no, me voy hasta allí y lo cuento así en persona, que nos cuente un poco cómo empezó y todas, porque tiene varias rutas por el Eo, luego desde San Tirso de Abres también tiene, y que nos cuente un poquito. Y además una actividad ideal ahora para el verano. Y luego tenemos, que a mí este también me flipa, que... Trabanco nos invita a una visita al túnel de Trabanco, a todo el Llagar de Trabanco, al túnel histórico, con degustación de sidra y... Fíjate, y justo nos lo cuenta hoy el Día de la Sidra. Sí, hoy es el Día de la Sidra. Sí, madre mía, y yo por ahí, que es que estaba de monte, por ahí todo, perdida. Pasa tiempo, el día es largo todavía. Pues sí. Ahora, para refrescar un poco de tanto hablar. Con el calor que hace hoy, entra, de maravilla. ¿Ves? Y luego tenemos Siroco, que nos regalará 2 prendas que todavía estamos por ahí sin saber muy bien qué son. Y bueno, y que la cata y la visita a Borines, a Cerveza Ordum, que la tendremos todos los meses de aquí a final de año. Así que este mes nos queda, estamos a día 3, muchísimo mes por delante para hacer rutas con desfiladeros. Tenemos un montón de opciones. La semana pasada yo publiqué una del desfiladero de Bustelín. ¿Te suena? Me Diana? Suena muchísimo. Es que desfiladero de Bustelín. Bustelín puede ser por allá de... No, está es que me suena mogollón. Ibias. En Ibias. En Río de Porcos. Río de Porcos... Que parece como un pueblo imposible, que no pasan los coches, que solo pasas por aquel puente. Y luego es muy bonito realmente. Es precioso, el pueblo, ¿vale? Y todas las parras que tiene que... Es que me sonaba mogollón y estaba yo, creo que liada con el nombre de un castro, pero digo, pues por lo siguiente será... Pues la tenemos publicada, tenemos pendiente publicar un montón de ellas más, a ver si esta semana me da tiempo a publicar más ideas, pero vamos, que tenemos desfiladeros muy conocidos, otros menos, pero se trata de que este mes hagamos una ruta fantástica por una de estas grietas que tenemos en el paraíso. Y nada, y todos esos sorteos, así que... Fíjate qué cosas, o sea, nos traen así algo tan idílico, tan romántico, si quieren llamarlo, como las cascadas, y de repente, venga, a lo abrupto. Propuesta para valientes. Sí que es verdad, que yo honestamente creo que deben ser de las mejores rutas que hay en cuanto a lo espectacular de lo que nos ofrece a la vista un desfiladero, porque es muy imponente realmente. No te sientes tan pequeñito ahí metido. A mí me parece brutal. Hay más pequeñitos, con más altura, más estrechos, pero cualquiera que escojas, pues a mí me parece espectacular. Me encanta este reto. Me encanta. Bueno, es un reto guapísimo, qué duda cabe. Pues eso, en algunos casos un poquito para valientes, pero que los sorteos bien lo merecen, ¿eh? Pero facilitos también los hay, ya contaremos alguno. Y nada, que cualquier duda que nos pregunten por las redes sociales, que estamos en todas, ya lo saben. Pues una semana más, muchísimas gracias. Si te vas a tomar una sidrina por ahora al salir de aquí, no nos mandes fotos, no hay necesidad. Nada, no te preocupes. No hay necesidad. Nada, me la guardo para mí. Y el próximo miércoles nos volvemos a ver y ya nos empiezas a contar pues algunas opciones, algunos desfiladeros, pero me da a mí que Carlotina los así más sencillinos nos los va a dejar para el final, para el tiempo de descuento, para el que... ¡Ay, que se está acabando el miércoles mes! Que viene hay súper sorpresón, así que no os lo perdáis, porque hay súper sorpresón. Se va por la puerta grande, como bien saben ustedes. Carlotina, muchas gracias. Chao. Un besazo enorme. Chao.